para que seamos edificados en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nada más quiero comentar con ustedes de Juan 14, 21 y Juan 14, 21, 22 y 23. La parte principal que quisiera comentar, que reflexionáramos. Estoy leyendo los discursos de despedida de Jesús en San Juan. Son exquisitos, hermano. Es lo máximo, creo yo. No solo para el tema del reino, sino para el tema escatológico nuestro, de nuestra vida diaria devocional. La vez pasada en el púlpito, me acuerdo, creo que fue viernes, el Señor me dio que, entre otras cosas, que la Santa Cena, según el capítulo 13, o ¿cuándo está? ¿Dónde está? 12 creo, de Juan, requiere purificación, ¿verdad? De las personas. En 13, sí. Entonces, por eso lo digo aparte de lo que vamos a comentar ahora. Porque el Señor lavó los pies de sus discípulos para la Santa Cena. Y siempre ahí está el modelo. Entonces hemos nosotros acostumbrado que tal vez no exhortamos, no decimos lo suficiente en las Santas Cenas para la purificación. Yo me refiero a la descontaminación. No estamos perdonando pecados, no estamos arreglando a la gente, sino descontaminando a las personas con el símil de lavatorio de pies. Claro, no era lavar los pies, sencillamente, no era quitar el polvo del camino, era simbolizar, al mismo tiempo de un servicio humilde, simbolizar la limpieza que necesita el limpio. Eso fue lo que me dio el Señor el viernes. La limpieza que necesita el limpio, para usar la palabra así insistente, es que está bañada la persona que le van a lavar los pies. Como que si lo viéramos de otro ángulo, como que no alcanzara el baño para limpiar. Como no, el baño alcanzó, pero luego salió pies descalzos y se contaminó, para ejemplificar la imposibilidad práctica de no contaminarse diariamente. Los santos no se descontamina al inconverso. A él se tendría que bañar. Se descontamina al bañado. Por eso la administración es de los hijos, específicamente, ¿verdad? Bueno, en Juan 14, 21, el 22 es el centro, presupone la pregunta de Judas, no el Iscariote, ¿por qué se mostraría o se manifestaría el Señor a ellos, sus discípulos, y no al mundo? Esto no está refiriéndose, desde luego, a la segunda venida, porque en la segunda venida todo ojo le verá, todo el mundo se dará cuenta, viene a tomar el mundo, a tomar la herencia que le dieron, etcétera. Pero me llamó la atención este pedacito, porque quiero que comentemos el verso 21, anexo al 22 que leímos, y el 23. Y van a ver ustedes que, por ejemplo, a manera de reflexión, no solo a manera de enseñanza, el que tiene mis mandamientos, voy a parafrasear, el que me obedece, me ama. Yo estoy parafraseando el verso 21. El que me obedece, ese me ama. Fíjense que partamos desde ese punto, hermano. Nosotros no le vamos a mostrar más amor al Señor que cuando le obedecemos. Ni siquiera cuando se lo decimos, ni cuando alabamos, ni cuando adoramos. Porque estamos diciendo algo que probablemente no estemos cumpliendo cuando alabamos y adoramos. Es posible
Es como, por ejemplo, como un ejemplo, en la casa. La esposa puede estar oyendo del esposo, yo te amo, te quiero. O al revés, digamos, de la esposa al esposo, yo te quiero. Y lo besa. Eso es bueno, hay que hacerlo. Con la esposa. Que conste. Pero oiga bien, ¿qué dirá la esposa si no hay concordancia con el vivir? Obedecer, sujetarse, esto y lo otro. Los besos suenan vacíos. El elogio suena más a querer adquirir algo del esposo. Bueno, suena vacío si no hay obediencia. Ahora, el Señor fue claro en eso. Dijo a los suyos, ¿verdad? Ustedes me llaman Señor. ¿Cuánta gente es Señor? Eso es golpearse el pecho y hacer aspavientos, que no siempre son aspavientos. A veces es necesario decírselo, decirle Señor, adorarlo, alabarlo. Pero él dijo, ¿pero por qué no hacen lo que yo les digo? Como que se quitaba el elogio y se quitaba el beso. Y le decían, mejor obedézcanme. Yo quiero ser claro, no estamos diciendo que lo uno sustituya al otro, pero que lo uno sin lo otro no sirve. Definitivamente yo estoy ahora más que nunca seguro, por las revelaciones que estaba recibiendo a profusión, hermano, de que no va a haber encuentro secreto con el Señor si no le agradamos. Pesa mucho, cuando digo encuentros secretos de la parusía, ¿no? Pesa mucho la figura de Enoc. Agradó a Dios y fue llevado. Fíjese que lo pone ahí claro. Tuvo testimonio antes de haber agradado a Dios. Traslado. No vamos a decir que solo por santidad va a haber traslado. Porque hubo un Eliseo santo que se quedó en el traslado de Elías. Si era de llevar santos, se lleva a los dos. Si era de repartir trabajo, tenía que dejar uno. Y yo me estremezco, hermano, pensando que va a haber gente. Y yo con mucho gusto le diría, Señor, yo estoy dispuesto, siempre que el Señor haga el trabajo ese, pues, de que va a haber gente que se va a quedar. A propósito. Apunten sus dudas y todo, y me preguntan, hermano, porque yo quiero que lo reflexionemos. Si estoy yo equivocado o qué, ¿verdad? Estoy exagerando la nota. Pero fíjese que van a haber mártires, van a haber gentes que van a trabajar en la tierra. No precisamente por fallar, sino por llenar un proyecto de Dios, como Eliseo y Elías. Bueno, entonces el que me ama me obedece, y mi Padre le va a amar. Bueno, la palabra clave que quiero que comentemos es una de las claves, tres palabras, es la palabra me manifestaré. Fíjense que el Señor promete, por supuesto que lo podemos particularizar y generalizar, promete manifestarse, mostrarse en persona, dice otra versión, a los que ahora, en la era de la fe, le agrademos. Por otro lado, por supuesto, hay contextos que nos bajan de la moto, ¿verdad?
por supuesto que dice que a estos ya los había escogido de antemano. Entonces, que alguien podría decir, bueno, ¿y para qué me voy a esforzar yo si ya me escogieron de antemano para no estar o para estar? ¿Lo voy a provocar yo que me escojan o ya me escogieron para vivir así? Dice que es una doble vía. No se discute eso, hermano. Las dos cosas están en la Biblia. No discutamos. Yo por lo menos no lo quiero discutir. Lo único que yo voy a aceptar que van a ser escogidos los que van a tener el privilegio de que el Señor se les muestre. Aún, me estoy citándolo, ¿verdad? Escogido de antemano. Hechos 10. Como en la resurrección se les mostró a los escogidos de antemano para que se quedaran testificando. Si yo hubiera hecho el plan, yo hubiera escogido al mayor número, a toda la gente que me testificara en el mundo. Pero de todos los que él había llamado, escogió de antemano a los que se les iba a manifestar. Ahora, la palabra aquí entonces es: me manifestaré a él. ¿A quién? Este es bien claro. ¿Sabe por qué me gustan estos textos? Fueron los textos con que a mí me habló el Señor al principio. Este texto es 21. Yo no sabía de un Cristo que se manifestaba, y por eso le dije que podríamos particularizarlo y generalizarlo. Manifestarse en la parucía general de los escogidos, pero en lo particular se puede manifestar en cualquier momento, cualquiera de nosotros, si le agradamos. La pregunta lógica de Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo así? ¿Tú te vas a dejar ver de nosotros y no te va a ver el mundo? Mire qué pregunta, hermano. Entonces quiere decir que va a haber un acontecimiento, o hay ya acontecimientos en que el Señor se está manifestando a uno y a la par del otro, el otro no se le manifiesta. Eso traería tal vez la explicación de por qué hay gente que tiene visiones y gente que no tiene visiones de Cristo. Parece que está cerrado el teléfono, no lo atiende. La secretaria, ¿qué se haría? No la secretaria nuestra, la secretaria de aquí. Pero por lo visto no la atienden en ninguna parte. Porque no debe ser línea directa. Bueno, sobre todo que nos esté estorbando, pues. Entonces decía, tal vez si lo levantan ahí. No hay ninguno ahí. Sí, pero será línea directa, porque la planta, ahí debían de... Ahora parece que ya contestaron. Bueno, entonces miren, hermano, va a haber un acontecimiento, concretémonos no a lo particular, porque lo particular que fulano tiene una experiencia, tutano tiene una experiencia, mengano tiene una experiencia, pero real. ¿Por qué no va a tenerla? ¿Y por qué por qué la cuestionan que porque no la tienen todos? Como dijo alguien por ahí, ¿por qué no miro yo al Señor? Solo el hermano fulano. Bueno, aquí dice que Él se va a manifestar, ¿eh? Dejemos lo particular, que es no es lo que más me interesa ahora. Lo que me interesa es la parucía. Va a haber un acontecimiento demostrable con la Biblia en que el Señor se va a manifestar solo los que le agradaron, y el resto del mundo no lo va a ver. Eso se llama parucía. ¿Cómo es que tú te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Bueno, esta pregunta creo que la hicieron los hermanos de Jesús. Si tú vienes a manifestarte a los hombres, ¿por qué no lo haces en público? ¿Por qué no sales? ¿Por qué
¿Por qué te escondes? ¿Por qué estás ahí que no hay una gran fiesta? Esa es la oportunidad. ¿Por qué no sales? La respuesta para los hermanos de Jesús fue: porque no es mi tiempo. Quiere decir que el Señor hasta para manifestarse tiene su tiempo, hermano. Ustedes todo el tiempo es bueno, dice. Yo me acuerdo cuando yo no predicaba con la unción del Espíritu. En los casi 3 años que tuve de ese camino, yo me recuerdo que para mí todo púlpito era bueno. Nunca tenía estorbos. Como yo era el que elaboraba toda mi cosa allá arriba, y yo la llevaba y les ponía bien trazada y ya. Todos los ambientes. Alguien decía por ahí, pues bueno, creo que en ese tiempo ni se decía, pero supongamos, hoy había opresión en el ambiente. Sentí opresiones de nada. Todo el tiempo era bueno, me preparara. Y miren, son miles de predicadores que no sienten los ambientes. Media vez se preparan ellos suficientes. La disertación. Pareja. Para ustedes todo el tiempo es bueno, dijo el Señor. No están pensando cuál es el momento de Dios y cuál es el momento de actuar, el momento de callar, el momento de decir una cosa o decir otra. Bueno, yo lo voy a amar y me voy a manifestar al tal. ¿A quién? Al que me agrade, al que me obedezca, al que se ciña a mis enseñanzas. Yo me voy a manifestar. Y a uno no le debe importar si a los que les va uno a testificar son los que quieren saber la verdad, o los que tienen curiosidad, o los que es para adversar. Sencillamente uno, testigo, ¿no? De lo que ha visto y ha oído. Hasta ahí llega su responsabilidad. Que no le van a creer o que le van a creer, ese es el problema del auditorio. Ahora, al Señor mismo le dudaban lo que decía, unos y otros se lo aceptaban. Pero, ¿por qué van a haber 2 tiempos de Dios? El uno, dejemos afuera la duda del 22. El uno, la manifestación del Hijo. Y el 2, la manifestación de 2 personas. Mire cómo dice: si alguno me ama, el 23, más o menos lo mismo que dice arriba, y obedece mis enseñanzas, mi Padre lo va a amar y vendremos. Porque noto que aquí ya cambió del singular a plural. Bueno, yo lo que quiero dejar sentado, y tal vez platicamos alrededor de esto. ¿Será que Cristo es imprescindible que se manifieste primero Él y después manifiesta al resto de las personas de la Trinidad? ¿Y no podrá llegar alguien para alguna de las otras 2? No. El orden es: 1, el Hijo; 2, el Hijo y el Espíritu Santo, para abrirle la puerta total al Padre. Por eso dice: nadie viene al Padre sino por mí. Y dice, ¿cómo es que dice? Orad al Padre en mi nombre, en el Espíritu. Ahí están las 3 personas. Ahora, esas 3 personas, lo primero es el Hijo manifestarse, y enseguida el Padre y el Hijo viviendo con nosotros. Yo no lo interpreto de ninguna otra manera. Si alguno me ama, obedece mis mandamientos, mis enseñanzas, mi Padre lo va a amar y vendremos a vivir en Él. Ahora, otra vez particularizamos o generalizamos. Particularizamos: estará viniendo el Padre
el Hijo a nosotros, adentro de nosotros, viviendo. ¿O será que va a vivir en nosotros? Van a vivir los tres. Hermano, si lo analizamos así, analítica, hacemos un análisis, mejor dicho. Es el Hijo que llega primero. El Espíritu Santo enseguida, casi simultáneamente con el Hijo. Y después vendrá el Padre. Ahora, lo que me llama la atención es a vivir dentro de nosotros. ¿Irá a vivir el Padre dentro de nosotros? Yo quisiera que lo platicáramos. ¿O será que solo va el Padre, solo el Hijo y el Espíritu Santo y nosotros vamos a vivir con el Padre? ¿O será que el Padre también se va a meter a nosotros? ¿Cómo lo ve usted? Porque yo estoy leyendo aquí la versión internacional. Me quisiera leer ahí alguien en su versión, el verso 22 o 23, perdón. ¿Cómo dice? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama mi palabra guardará, mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Mire hermano, ya ve cómo cambia. En esta versión dice, vendremos a vivir en él. Fíjese. Allá está diciendo, vendremos a vivir con él. ¿Qué dice ahí? Con él. Entonces lo correcto era a lo que yo iba. Que solo van a vivir en nosotros, o viven en nosotros, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el Padre va a ser la morada de nosotros. Porque nosotros mismos vamos a ser columna en Él, parte en Él. Pero no que Él va a estar metido dentro de nosotros. Es decir, si vamos a analizarlo, aunque cuando ya está el Espíritu Santo y ya está el Hijo, está el Padre. Pero como estamos analizando según los tiempos, por eso, ¿y saben por qué hago hincapié en esto? Porque ya está la herejía le llamo yo a las desviaciones adorativas o como sea. Adorar al Espíritu Santo hoy, hacerle culto al Espíritu Santo hoy. Y el argumento es, pues sí es Dios. Y Dios merece culto. Y merece agradecimiento. ¿Cómo no? Claro que sí. Pero son los tiempos. Los tiempos, cuando especifica, por ejemplo, que en el tiempo del Hijo se le hacía el culto al Hijo, aunque no adorativo, sino la atención al Hijo. En el tiempo del Espíritu Santo, cuando ya está operando el Espíritu Santo en ausencia personal del Hijo, es culto adorativo al Padre por medio del Espíritu Santo. Pero dice de una vez claro, el Espíritu Santo no hace culto a sí mismo, ni dice nada de sí mismo, sino que lo dice del Hijo, tomará de lo mío y lo traerá a conocer. Y luego dice, y llevará la adoración al Padre. Bueno, si vamos a ser estrictos en eso, yo creo que vale la pena, porque el desbarajuste de Caín fue precisamente en hacer el altar a su modo, ¿eh? Yo creo que Caín era tan posiblemente salvo o posiblemente perdido como Abel. Solamente que Abel hizo el culto adecuado para reconciliarse. Y Caín hizo el culto o el altar absolutamente a su antojo. Y no fue bendecido, no hubo comunión. Entonces quiere decir que sí vale la pena tener en cuenta todos esos detalles, hermano. Ahora, ¿por qué la pregunta de Judas es muy, muy importante aquí en esta triada? ¿Por qué te vas a manifestar solo a nosotros y no al mundo? En otro contexto dice, porque el mundo no recibe el Espíritu Santo, ni me han recibido a mí, dice. Entonces, ¿cómo puedo yo manifestarme a ellos?
Quiere decir que el requisito previo para que haya manifestaciones del Señor es tener el Espíritu y tener a Cristo. Ahora, yo no estoy hablando de las manifestaciones señaleras de Cristo, sino de las manifestaciones confirmatorias. Por ejemplo, señaleras le llamo yo que se le puede manifestar a un borrachito, se le puede manifestar a un inconverso. Hay experiencias tremendas, hermano. Hay gente que aquí en la iglesia hay varios, pero conozco uno de último, que lo botó el Señor de la cama y le mostró el Apocalipsis. Lo vivió el Apocalipsis en la cama. Y era borracho, desahuciado, y lo convirtió, ahí está convertido. Yo no sabía ese testimonio, me lo contaron. Yo no sabía que, de paso es mi pariente, de paso dice que era terrible, hermano, ya no había, papá no había qué hacer con el hijo. Le desfalcó, ¿cómo se llama? Le dilapidó su fortuna, porque tenía mucho dinero. Se la chupó toda. Y en los aquellos angustias de su adicción, le mostró el Señor el Apocalipsis, lo que viene. Hasta lo botó a la cama y dio vuelta, hermano. ¿Y saben qué es lo más curioso de este caso? Por eso hablo de las señales del Señor. Lo más curioso de este caso es que al papá lo convirtió el Señor idéntico al papá de él. Solo que el papá de él se fue al mundo. Y precisamente en esa ida al mundo perdió al hijo. Y ahora el Señor hace lo mismo con el hijo. Como que hay gente allá afuera, como les dijera, hermano, que en la lista del Señor ya son del Señor, hermano. Y se les manifiesta. Yo diría que a los Pilatos no se les va a manifestar nunca, ¿va? Ni a los Caifases. Pero se les manifiesta a los impíos. Pero Saulo ya era salvo, hermano. Para mí Saulo ya era salvo. Se les participo eso, por si quieren que lo discutamos, para provecho. Para mí Saulo era salvo, era prosélito, era judío, rama. Lo que pasa era que en su era, en su tiempo, se salvaban así, sin conocer a Jesús, solo creyendo en el reino y en el Mesías. Viene el Señor y se le manifiesta, pero eso es manifestársele a un salvo, o a uno de su familia, pues, a un hijo de Abraham. Pero una persona de los nuestros aquí, hermano, esa experiencia y otra experiencia. En avivamientos que hay, hermano, le están los de adentro de la carpa pidiendo milagros, maravillas, prodigios, y no les llegan. Y pasa un bolito allá afuera y cae y se rinde a Cristo allá afuera. Con un milagro. Bueno, ustedes los pastores deben haber experimentado cosas semejantes. Es impresionante eso, ¿no? Pero volviendo al punto, el principio general es manifestarse a los suyos, no al mundo. Pero claro, está el contexto que el Espíritu Santo quedó para redarguir al mundo, no a los salvos. Pero por supuesto, es otro trabajo, es ir y hacer que se convierta a este. El Espíritu Santo llega. En la boca del predicador o lo que sea, una señal, ¡pau!, lo invita a que venga. Ahí se está manifestando Dios al mundo, a uno del mundo. Esos son los casos excepcionales. Lo que estamos hablando aquí es la manifestación para quedarse con los suyos. Es muy impresionante que Juan 14 dice que el Señor va a llevar gente de acá, allá con Él, en los aires. Corroborándolo con Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4.
Pero también es impresionante que Él va a venir a unirse con los que están abajo. Es decir, no van a subir los de abajo con Él. Los que ya dijimos van a subir. Y los otros, Él va a bajar. Son dos cosas distintas. Va a haber un gran encuentro con el Señor, o subiendo, o bajando Él. Y en la pequeña diferencia está en que lo uno es premio, y lo otro es venir a traer su herencia. Es decir, todos los que van a salvarse, va a venir el Señor por ellos. Pero no todos los salvos va a venir el Señor por ellos, sino los va a sacar antes a unos. Ese es un privilegio. Yo le llamo, hermano, y eso me lo dio el Señor una mañana de estas, los escogidos y los llamados. Todos los llamados van a entrar, solo que por la vía tortuosa, ¿verdad? Y van a entrar y van a ser visitados por el Señor, y van a ser su familia. Todos los llamados. Pero de todos los llamados habrá escogidos. Pocos. Muchos llamados, pocos escogidos. Los escogidos serán los que van a ser su guardia personal, diríamos, para imponer el reino, viniendo a la semejanza de Él. Los otros son los liberados cuando se imponga el reino. Qué buena diferencia, hermano. De la misma manera que el Señor liberó primero a sus primogénitos en Egipto y después liberó al pueblo. Y los primogénitos acompañaron en la liberación al pueblo. Es muy notable que usted y yo veamos que los primogénitos salieron con él en el éxodo. Pues seguramente iban en otra dimensión, ¿verdad? Es decir, para hacer la figura, pues. Habían experimentado la vida, habían experimentado la visitación específica, el cordero fue real para ellos ahí. Se lo comieron al cordero junto con los demás, pero los demás no en la misma dimensión. Porque los otros se comieron al cordero para salir, pero los primogénitos, hermano, comiéndose al cordero estaban salvando la vida, hermano. Sin embargo, salen juntos de Egipto. Yo entiendo ahí que se trata de que nosotros, si vamos a ser primogénitos y arrebatados, vamos a salir en el éxodo con el pueblo, acompañándolos aquí. De tal manera que yo puedo decir ahora, y usted me corrige, hermano, si hay algo fuera de orden, todos vamos a estar aquí en la gran tribulación. Solo que unos primogénitos y otros liberados en el éxodo. Y todos salvos. ¿Qué le parece? Toda la diferencia me manifestaré yo. Y después vendremos. El Señor se va a manifestar, deja su espíritu en nosotros, aunque esté ausente, pero deja su espíritu y trae al otro. Yo interpreto que esa es la doble porción, de la cual prefiguró Eliseo. Me voy a quedar, Señor, pero dame la doble porción. Vamos a luchar contra los osos, pero dame la doble porción. Yo creo que estamos con la doble porción, los que vamos a estar aquí.
el Hijo, el Espíritu Santo. Para que el Padre venga a morar con nosotros. Otro detalle para finalizar. En unas versiones, estaba yo leyendo varias versiones, dice que solo había nacido Gerson en Egipto, o que digo en el exilio de Moisés. Dice, subió, las versiones, había que averiguar hasta qué punto, porque no quiero sacar ya ahora lecciones yo de lo que está dudoso, mejor averigüémoslo bien, pero si fuera como dice en esa versión, que se subió a su hijo y lo llevó con Séfora a la posada, entonces no iba el otro. Ese nació en Egipto. Ahora, si es lo que nos transmiten las versiones, las otras, con sus hijos, de todas maneras llegamos a lo mismo. Exacto. Bueno, porque no era primogénito. O había que circuncidarlo de todos modos. No eran solo los primogénitos. Pues eso es una razón más para darle prioridad a esa tesis de que solo iba uno. Y eso me gusta, porque entonces parece ser que los unos nacimos fuera y los otros en Egipto. Ya veníamos nacidos. Y quizá eso venga a explicar que el marcaje de las ovejas de Jacob fue previo al nacimiento. Bueno, ahora entonces decía que es muy curioso que Moisés, estaba yo leyendo bien el Éxodo detalladamente en varias versiones, se fue soltero, escogió entre 7, pero le asignaron, no escogió, le asignaron, perdone la palabra, la vieja, porque le dieron la más vieja. Como que es un mensaje, yo lo recibí, como que es un mensaje, los maduros van a ser asignados. Sí. Ahora bien, se fue soltero, le asignaron la más madura, no la que más le agradaba a sus ojos, porque por sus ojos era otra, quizá la más joven. Pero hermano, este detalle yo no lo había captado, aunque lo había leído. ¿Por qué no está en los tratos del Éxodo? Séfora y los hijos. Sino que se los llevó Jetro. Y se los regresó cuando ya habían triunfado. ¿Qué entrañará eso? ¿Será, hermano, que se va a preservar a alguien fuera mientras se hace todo lo demás? Aunque participara. Porque tal vez ustedes notan que, por ejemplo, Moisés exhibió pero eso ya había sido el Éxodo, exhibió con su brazo a Séfora ante los hermanos, ante el pueblo judío. Pero eso ya fue después. Como que en los tratos no estaban. En los tratos duros. Bueno, y el último detalle, que me da a mí las versiones dan detalles. Por ejemplo, la diferencia entre cayado y vara. Pero que están en el mismo instrumento. Este es el cayado. Esta es la vara. Cuando se usa el cayado para ayudar a la ovejita, a sacarla. Es huesito, sí. Pero cuando está mal criada la ovejita, no es lo que usan. Eso como mango. ¡Pau! Vara. Como que el Señor en el tiempo actual está con su cayado, usando más el cayado. Y cuando venga, viene con vara.
coge el callado por la punta. Depende de cómo uno se pone con el Señor, así el Señor va a usar con nosotros, callado o vara. Ahora entiendo por qué decía Pablo, ¿cómo quieren que llegue con ustedes? ¿Que llegue con vara, con dureza, o que llegue suave? Como que uno escoge el trato, hermano. ¿Usted se imagina un padre que el hijo le agrada y le está dando palo? Yo diría que sí le cae palo si no le agrada. Esa es la corrección. A propósito del palo, de la vara. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que ser el péndulo entre lo que Dios hace soberanamente y las responsabilidades nuestras. Como que Dios designa, y aún antes de nacer, pero nosotros provocamos el trato. No dice Dios, yo querría trataros con paz, con miel, y tengo que hacerlo con vara. Como que uno es el que escogió. Uno determinó con sus actitudes cómo lo van a tratar. Bueno, yo no me quiero extender más. Quisiera que lo platicáramos, tal vez tienen ustedes oportunidad con sus observaciones alrededor de los 3 versículos. Me manifestaré, vendremos. ¿Y por qué te vas a manifestar a nosotros solamente y no al mundo? Si ustedes tienen algo que aportar o algo que preguntar o decir. Hermano, aprovechando que tengo el micrófono, el término morar, gracias, el término morar, hermano, no será morar, no será lo que podría darnos algún indicio sobre eso, porque digamos, si se habla de que el Hijo viene a nosotros y mora en nosotros, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, y luego vendrá el Padre y morará en vosotros o con vosotros. O sea, moraremos en Él. Y moraremos en Él. El término morar, tal vez para nosotros los humanos, implica meternos bajo un techo o estar cubiertos de algo físico. Por eso es que Satanás dice que nosotros somos casitas de barro. Da la sensación como que fuéramos cuartitos donde mora un alma y donde viene el Espíritu o tal vez la manifestación o alguna extensión del Espíritu del Señor y mora en nosotros. Lo mismo una extensión del Espíritu Santo que mora en nosotros. Pero ¿será que el Padre morará, pero cuando estemos en una dimensión diferente, hermano? La terminología es bastante difícil de dilucidarla si queremos ser muy, muy estrictos, porque en realidad dice que nosotros seremos morada de Dios en espíritu. ¿A qué se estará refiriendo? ¿Se estará refiriendo al Padre, al Altísimo? ¿A quién se estará refiriendo? Porque morando el Hijo, mora el Padre, pues, en representación del Hijo. Pero sea que moremos con el Padre o el Padre esté con nosotros, vamos a ser parte de su naturaleza, aunque no divinos. Quiere decir que tal vez no sería muy provechoso discutir cómo será exactamente, si en o con, pero va a estar íntimamente relacionado con nosotros. El Padre. Yo diría, hermano, que es al final que vamos a estar relacionados con el Padre, porque hemos hablado de 3 bautismos. El bautismo en el Hijo es tener al Hijo, sumergidos en el Hijo. El bautismo en el Espíritu es sumergidos en el Espíritu. Y el bautismo tercero, que es sumergidos en el Padre. Es decir, que no determinemos exactamente frontera, si es en o con, pero viene siendo la misma contextura, pero son los tiempos los que estamos tratando de diferenciar. Yo pensaba, hermano Otto, que cuando hablamos estamos hablando espiritualmente, porque de hecho ya tenemos el Espíritu de Cristo en nosotros, y el Espíritu Santo también. ¿No? Entonces, pero cuando hablamos con nosotros, yo pienso que estamos hablando de la persona, como dice el libro de Hechos, que viene tiempos de refrigerio, no de la presencia, sino de la persona de nuestro Señor Jesucristo con nosotros.
Tal vez ahí estaría la diferencia en que si hablamos espiritualmente, la manifestación en sería dentro, pero con ya es viendo personalmente a nuestro Señor. Yo creo que las dos o al cosas Padre. van a suceder, ¿verdad? Como tú dices, estamos en nosotros y lo vamos a ver afuera. El hecho de que el Señor está en espíritu en nosotros no quita que esté a la diestra del Padre. Es una dualidad que nosotros no la entendemos porque es solo atributo divino, la omnipresencia. Pero realmente cuando preguntamos, ¿dónde está Cristo? A la diestra del Padre. Muy bien, a saber cuántos miles de millas, ¿no? Pero, ¿dónde está Cristo? Aquí, a unos centímetros. Pues, ¿dónde está el fin? Pero la manifestación sí es de persona. La manifestación es personal, es decir, palpable. Lo vamos a tener enfrente. Y yo no, mire hermano, es que la cosa trasciende los límites de la semántica. Lo va a tener cada uno presente en el Japón, en la China, en la India y aquí en Guatemala. ¿Va a estar el individuo así, individualizado en cada uno? ¿O será un personaje visto por todos? ¿Y cómo lo van a ver los de allá? Si hasta por satélite se ve hasta el otro lado, hermano, no digamos. Aquí dice en esta nueva Biblia que quiere decir presentarse, ese manifestar del versículo 21, manifestarse, presentarse uno mismo a la vista de otro. Es que eso es. Literal. Yo creo que en esta la Schockel, ahí como que dice algo interesante, ahí como que dice, pero no me acuerdo en qué parte, dice presentarse en persona. Presentarse en persona. Porque ustedes saben que presentarse en una visión no es en persona. Es verlo, pero no es la persona ahí, pues concreta. En cambio, la aparición, la parucía, es Él en persona, literalmente frente a nosotros. No me acuerdo, no está el pasaje, pero ahí lo dice en esta Schockel, dice personalmente, o en persona, dice. Tal vez es en otra parte, ¿verdad? Pero hermano, entonces diferenciamos la presencia de Cristo adentro de nosotros en espíritu, de la persona frente a nosotros, palpable, que vamos a tener en la parucía. ¿Alguna otra reflexión? ¿Cómo podríamos englobar la palabra agradar? O sea, conducirnos bueno. o cómo, porque sí, eso sí tengo cierta duda. Agradarle. Tal vez habría que ver otras traducciones, pero agradarle, hay una porción de Pablo, ¿no?, que dice agradarle en todo. ¿Hasta qué punto? Tiene que haber fe, tiene que haber en todo obediencia completa. Bueno, yo no veo hasta dónde podríamos extremar una obediencia absoluta, porque en la criatura no hay nada absoluto. Es en la divinidad. Entonces agradarle en todo debe ser que englobo al total, sabiendo que somos polvo, le agradamos. Porque si no, no le hubiera podido agradar Enoc, ¿verdad? Y 300 años, hermano, agradándole. Bueno, entonces dejemos que agradarle es obedecerle, pero pongámoslo en términos así, generales, porque obedecerle estrictamente en todo, ¿quién? Pero obedecerle, estar en la actitud abierta para él, de hacer lo que él ordena, lo que a él le agrada, hasta donde la relatividad nuestra nos lo permite. Él sabe que somos polvo, dice. Por eso hay intercesor, ¿verdad? Para enmendar las planas. Y también yo creo que ese es el momento de aprovechar para decir que nosotros tenemos que, ¿cómo lo pudiéramos traducir? Nosotros tenemos que estar frente a Él irreprochables, intachables, para obtener ese premio. Volvemos otra vez a la relatividad. ¿Hasta qué punto
La intachabilidad produce pérdida. Perdón, la tachabilidad sería en ese caso. ¿Y hasta qué punto es lo intachable? Vamos a ver. ¿Cuándo se va a perder? Bueno, yo parto de la premisa que yo creo que se puede devolver la fe. En ese patín estoy. A menos que me demuestre lo contrario, pero es difícil también demostrar lo contrario y demostrar lo que yo les digo. O sea, ¿hasta qué punto? ¿En qué punto nuestro desagradar a Dios nos expulsa del reino? O se estará uno salvando cuando le agrada y perdiendo cuando le desagrada y así. ¿En qué momento lo va a coger la muerte a uno, la parucía? Nadie sabría si es salvo. Y no podría decir la Biblia que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu si somos hijos. Yo diría que eso lo interpretaría en esta forma. El Espíritu dará testimonio a nuestro espíritu mientras somos hijos. Y de repente ya no está. Aunque no va a ser tan sorpresivo así como estoy diciendo, sino que uno se fue resbalando, ¿verdad? Hasta llegar al borde del precipicio y tirarse. Ahí se perdió. Aquí se está perdiendo. Rescatable todavía, rescatable, hasta que ¡bum!, se fue. Ese es mi concepto, pues, actual, de la salvación, de la famosa pérdida o no pérdida de la salvación. Disculpe, es sorprendente eso que le reveló el Señor de los dos hijos de Moisés. Y yo tenía una duda que estaba gestando antes de que usted dijera eso, porque usted también mencionó que Jesús no se va a presentar al mundo, sino que solamente a los suyos. Pero en Juan, en la Biblia Shogel dice que, en la Juan 1, dice que él se presentó al mundo. Y en la Reina Valera dice, y el mundo no le conoció, pero en esa Biblia dice, no le reconoció. Entonces mi pregunta es, con todo esto que usted está diciendo, ¿nosotros éramos del mundo o éramos alguien especiales? Y que después de haberse manifestado a nosotros, deja a los como el mundo, yo lo estoy viendo como el rebusco, como que eran también de él, pero que no lo reconocen al momento de manifestarse y opta por nosotros. No tengo la definición. Mira, es muy difícil. No puedo definirme muy bien en mi pregunta. Bueno, Agustín hizo la pregunta ya en la reunión anterior. De por qué había lista de salvos y no salvos antes de nacer. No habría un mundo previo, pues, de seres, ¿verdad? En donde estaríamos todos. Usted mencionaba que había una lista de escogidos a quienes se les iban a aparecer. Pero luego dice que el Espíritu redarguye al mundo del pecado. Como que el mundo, esa entidad no estaba escrita preexistencialmente, pero que a la hora de bajar el Espíritu Santo también ella, como entidad, como que mereciera la opción de, sí, lo que optar a Cristo. Lo que tú estás diciendo da la impresión de que todos fuimos de Él. Alguna vez. Sí, porque ahí dice, y el mundo cuando vino la luz no la reconoció. Si es que aceptamos que ahí es reconoció, pues estaría evidente. Pero como las otras Biblias dicen, le conoció. Pero de todas maneras, yo creo que cuando el Señor tuvo gloria, antes de que el mundo fuera, ¿sobre qué reinaba? ¿Serían ángeles nada más? ¿Serían seres de otras estirpes? ¿Serían hombres? No había mundo todavía. Yo creo que lo único que resuelve un poquito es la famosa preexistencia. No se podrá resolver aquella cosa tan difícil de responder, aquello de que vienen a optar algunos, y esos son los optantes, los que están en el mundo y que no le reconocen al momento de su manifestación. Que nosotros ya optaron. Y que nosotros ya optamos en la preexistencia. ¿Alguna vez pensamos eso? Aquí le enseñamos. Sí, mano, por lo menos. Es difícil, es muy subjetivo todo esto.
Dice aquí, ahora pues Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Solo quería leer eso porque... Pues eso resuelve. ¿Para qué le vamos a dar tanta vuelta? ¿Eh? Lo que pasa es que uno no se atreve a decir cosas que no están demasiado claras como para dogmatizarlas. Si usted me pide mi opinión, no me la están pidiendo, pero se las voy a dar. Yo creo que el mundo espiritual fue totalmente antes y ya hubo un mundo de carne y hueso ahora. Y que este es reflejo de aquel. Fíjense que es tan tremendo que dice en una porción, yo hago lo que veo hacer a mi Padre, dice Cristo. Como ustedes, dice, hacen lo que hace su Padre. Y estaba hablando con impíos. Porque después les dice que su padre era el diablo. Entonces estaban copiando al diablo. Pero nosotros, los de él, están copiándolo a él. O deben estar copiándolo a él. Porque le dicen, nosotros somos hijos de Dios. No, porque si ustedes fueran hijos de Dios, harían las obras de su padre Abraham. Entonces somos reflejo. Bueno, entonces mi opinión es la siguiente. El Señor reinó sobre un mundo, porque todo era bueno y bebazo, en que Él creó lo espiritual, visible e invisible, dice. O sea, como que hubiera habido una fase de lo espiritual invisible antes que lo espiritual visible. O sea, sin cuerpo aquí y con cuerpo aquí, pero los mismos. Bueno, hay invisibles también todavía, porque no tienen cuerpo. Pero entonces, cuando Él era glorioso y dejó aquella gloria para rescatar al mundo que todavía no existía. Fíjense que ese es el punto. Que cuando le está diciendo eso, porque está hablando de la gloria que dejó. Pero que dejó antes que el mundo fuese. No, mejor dicho, la gloria que tuvo antes que el mundo fuese. Bueno, pero nosotros al leerlo así, que entendemos, el mundo se perdió, hay que bajar a rescatarlo. No, si no había mundo todavía. O sea que el plan, todo se planificó con relación a las necesidades futuras de un mundo que no existía. Eso de bárbaro bárbaro es otra cosa. Bueno, a la luz de que dijo el hermano Meme, no sé qué interpretamos, yo creo que esperé su opinión, porque no solo lo leyó. Sí, pero qué luz saca, hermano, porque me parece que ahí está. Yo creo que los hombres existen desde antes que existiera el mundo. Los hombres, porque dice que Él era la luz de los hombres. Y está hablando de cuando no había mundo. Pues. Sí, por eso yo me baso en eso. Bueno, pero entonces quiere decir que Él vino a que lo reconocieran. Él vino al mundo a que lo reconocieran. Y unos se negaron a reconocerlo. Alex, mejor con micrófono porque hay que grabar. ¿Sabes qué? Espérense un poquito. Regáleme un segundito. Guarda hacerle un nudito ahí al hilo. Hermano, no, el Señor vino al mundo a los suyos. No, a lo suyo. Él creó el mundo. Pero los suyos. Vaya, hoy esto viene a corroborar que hay quienes vienen ya escogiendo y quienes vienen a escoger. ¿Sí? Por el hecho siguiente. Leyendo Juan 1 dice, a lo suyo, singular, suyo, no suyos, vino, mundo. Pero los suyos, del mundo diríamos, no los recibieron. Entonces se prodigó a los que del mundo les recibieron.
Es que cuando uno no eran suyos, se los dio el Padre en el mundo. ¿Qué dice? Sí. No pues. Ahora, si uno analiza, yo estoy analizando Juan así milímetro por milímetro. ¿Qué profundidades, hermano? Mire, yo grito ahora con todo mi corazón. Hay soberanía de Dios y hay albedrío del hombre. ¿Cómo caben las dos cosas? Saber. Pero hay. Ni me pregunte cómo cabe. Porque por eso estaba diciendo hace unos minutos que cómo es posible que tenga lista de salvos y perdidos y todavía no han nacido. Pues entonces, ¿quién va a escoger? ¿Va a escoger Dios? Sí, en su soberanía. ¿Pero va a escoger el hombre? Sí, en su libre albedrío. Bueno, ¿cómo hacemos? Ahora, si hay libre albedrío, escogió el hombre. Si no hay libre albedrío, la soberanía de Dios dominó. Pero están las dos cosas. En la misma Biblia. Por eso en estos terrenos no dogmaticemos, no nos enojemos cuando nos dé luz otra persona. Porque no podemos dogmatizar, hermano. Dios me libre. Sin embargo, la única salida, porque Tim hizo la pregunta allá adentro. ¿Por qué hay lista ahí y no hay mundo todavía? Bueno, por la presciencia. Pero la presciencia no es acción. La presciencia es conocimiento. Entonces, como por ejemplo, un ejemplo, yo puedo predecir que va a chocar el automóvil ahí en aquella esquina. Eso es presciencia. Haciéndolo en figura. Pero yo no puedo intervenir en evitar el accidente. No debo intervenir. Solo sé que va a suceder. Otra cosa sería que yo lo evitara. Sabiendo que va a haber, lo evito. Pero Dios sabía que iba a caer Adán y no lo evitó. Entonces la soberanía de Dios. Pero no tanta como para vulnerar el libre albedrío. Es ahí donde nos topamos. Es ahí donde que hoy en la mañana nos estamos aquí todo el día y no les resolvemos nada. Hermano Otto, disculpe, una observación y una pregunta. La observación es que parece ser que Eliezer no nació en Egipto. Bueno, porque aceptémoslo. Yo solo dije de una versión. Solo le digo por qué pienso que no. Dice que cuando Moisés salió de Egipto, entonces Jetro se le apareció con su mujer y sus 2 hijos. Uh-huh. Y que uno se llamaba... ¿Cuándo? Cuando salió Moisés de Egipto. Sí, ya. Entonces Jetro había guardado a su mujer y a sus 2 hijos. No, porque se lo pueden haber mandado después, ¿verdad? Sí, pero aquí dice cuándo lo mandaron. Ok. Entonces dice que cuando circuncidaron a Gerson, dice, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Inmediatamente después le dejó ir. Entonces le dejó ir. Él se fue a Egipto y ya se ha regresado con el papá. Sí, es que están, sí, yo solo mencionaba la versión que dice que solo estaba Gerson. Ajá. Su hijo. Me imagino que debe haber nacido Eliezer mientras Moisés estaba en Egipto batallando contra Faraón. Bueno, eso sí posible. En tierra, porque el nombre que le pusieron es me ha salvado de la espada de Faraón, ¿verdad? Pero o sea que quedamos seguramente en el desierto. Sí, o sea que quedamos en lo mismo. Sí, pues. Bueno, tal vez sí, una observación. Ahora la pregunta es, hermano, ¿por qué lucha de primogénitos? Digamos, veo que todo es primogénitos. El problema era con Gerson, primogénito, que no estaba circuncidado. Manda al Señor y le dice a Faraón, deja ir a Israel, mi primogénito. Uh-huh. Salva a los primogénitos de Israel y mata al primogénito de Faraón. Uh-huh. ¿Qué significado tiene eso? ¿Tiene el diablo también primogénitos? Sí, es la copia, es la copia. Fíjate que yo lo que saco, hermano, es que definitivamente hay escogencia aquí y algunos ya venimos escogidos. Pero que tuvimos que escoger también.
Solo que antes. Así que los Eliezer son los optativos. Los optativos, sí. Los que van a ser salvados por éxodo. Y en cambio nosotros salvados de la vida en Egipto. Preservados, haciendo pasar por alto todos los juicios. Que eso quiere decir la Pascua. Pasar por alto. No se me escapa la figura a mí de ninguna manera de unos escapados totalmente y otros escapados en las tormentas. Yo lo digo en esta forma. No escapó lo mismo Enoc que escapó Noé, y los dos son salvos. Absolutamente salvos. Entonces, no pongamos la rúbrica de la salvación sinónimo de preservación. Preservación es una cosa, preservación de y preservación en. Por eso yo promulgo definitivamente con base bíblica, ni todos se van, ni todos se quedan. Porque unos van a ser salvados de y otros salvados en. Y ambos son familia de Dios. Absolutamente. Pero no en el mismo punto, ni en el mismo tiempo. Ok. Los problemas de las versiones, ¿verdad? A veces nos confunden un poco. Hermano Otto, yo estaba viendo algo aquí en Efesios 3:16 y me llamaba la atención. Dice, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con el poder de su espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. Yo veía los tres, el Espíritu Santo, Cristo y Dios. Toda la plenitud de la deidad estará con nosotros. Eso es. Ahora, noten ustedes, hermano, el problema de las traducciones. Si yo me subo en un púlpito habiendo leído, no me acuerdo qué versión es la que leí, no creo que sea esta, porque está en el Antiguo Testamento y este es el Nuevo Testamento. Leí una mañana de estas, eso que te digo. No sé si es la Shokel, no tiene la Shokel. En el Éxodo, cuando sale, ahí tiene la. Fíjese el problema, hermano. Yo he predicado muchos errores por ignorancia, pero también he predicado errores por traducciones faltas. Por ejemplo, si yo me subo al púlpito y predico, solo tenía el hijo Gerson, y me bajan de la moto leyendo, no, ahí estaba, no es esa, ¿verdad? Bueno, es que en esa dice literalmente, gracias mi hermano, su hijo, tomó a su hijo, así dice. Vaya, ese entonces es la Jerusalén. Tomó pues Moisés a su mujer y a su hijo, y montándolo sobre un asno, volvió a la tierra. Esa fue la que yo leí en la mañana, Jerusalén. Va, entonces tirar la Shokel y después agarrar la otra. Va, me salvaste del bache porque yo no me acordaba dónde, pero ahí está. Ahora, ¿de dónde sacaron ellos que era su hijo nada más? ¿De dónde lo sacaron? Estará en la... tendremos que esperar la aramea que nunca viene. A la 77, tal vez leemos ahí, hermano. ¿Qué cita es para que el hermano me busque? Tiene la 77. Éxodo 4:20. Vamos a ver cómo dice ahí. Bueno, esa es la tendencia Reina Valera. Ahora la tendencia Jerusalén. Y miren, su hijo. Fíjese, hermano, que si nosotros, por eso le digo yo que yo me impacté cuando vi eso. Dije yo, pues si es así, está claro que unos vienen ya y otros los van a hacer. Pero hermano, aunque el punto es que
Bueno, pues en esa discusión estamos. Digamos, y yo pienso que no nació en Egipto, pero que no necesariamente había nacido, porque por varias cosas. Primero, tenían que haberlo circuncidado a los dos. Segundo, el nombre que le pusieron es me ha salvado de la espada de Faraón y todavía no había sucedido nada. Entonces, ¿de dónde sacaron que subían sus hijos? Fíjese que una sola letra. podía ser que yo embarazada. Pero digamos, estaba viendo Está muy yo acá, jalado que estaba viendo yo si acá. vas con tu mujer embarazada, o sea, llevaban tus 2 hijos. Pero fíjese, hermano, que digamos acá, según la Strong's Concordance, no es plural. Bueno, entonces está más correcta la de la Jerusalén. Según la Strong's Concordance debería ser su hijo. Ahí está. De ahí es que esta Jerusalén es muy estudiada, esa Biblia, muy comparada. Me han dicho por ahí en lecturas extra que es la mejor Biblia estudiada que hay. Es decir, lo que yo decía pues es que yo pensaba que no había nacido en Egipto, pero no que hubiera nacido o no, sino que aquí bueno, dice, ¿cómo no había nacido en Egipto? Que no nació en Egipto. ¿Y en dónde? Tuvo que haber nacido en el desierto, porque Séfora nunca entró a Egipto. Ahí está la explicación. Sino que solo circuncidó a Gerson. Y se regresó. Estaba... Fíjense que ese es un punto lindo, pues ese es el que les dije, ¿no? Que según eso, la élite esa, premiada, no pasará en una sola plaga. Hermano, bueno, pero eso ya no es pasarla, sino es como Séfora, que ella llegó con las huestes del Señor ahí, hebreas, y ella ya estaba absolutamente al margen. Hermano, ¿podemos decir que el caso de Saulo de Tarso era un escogido de arriba, hermano? Cuando le dicen a Ananías, ve porque instrumento escogido es este. Mira, papadito, hay una versión que dice, porque yo fui escogido antes de nacer. Porque en la nuestra dice, desde el vientre de mi madre. Bueno, pues ahí estaría. Pues a lo que yo iba era esto, que para mí, los ministros de ese calibre, ahí arriba. Fíjese que estaba revisando el Colosenses 3:12, y es como que hubiera un escogimiento acá, pero nosotros optamos por el libre albedrío. Dice, vestidos pues como hijos de Dios. ¿Optamos que en dónde? Aquí abajo como que hubiera un escogimiento o una preparación para ser escogido. Una confirmación del alma. Dice, vestidos pues como hijos de Dios, escogidos, santos. Bueno, y empieza a dar unas características como que eso nos hace a nosotros ser escogidos de Dios. Como que hay unos requisitos que llenar para que nosotros seamos escogidos. Hay un detalle que corrobora lo que estás diciendo. No me escogisteis vosotros a mí. Y eso se lo está diciendo a los apóstoles. No se lo está diciendo a todo el salvo. Yo los escogí a ustedes. Ahí está. Entonces Él escogió y nosotros venimos ya escogidos, pero a escoger aquí. Pero escogidos de Él, pero a escoger aquí nuestra posición. Doctor. Qué tremendos textos. Mírenme, bonito agarrar centímetros de Biblia. Cuando dice... Microscopio. Padre, tú me los diste, eran tuyos. No los estaba escogiendo Él, sino que se los están dando. ¿Será que de los que le dio, Él escogió a algunos? ¿O será que el Padre ya se los dio escogidos? Yo tengo la impresión, ya al leer los evangelios, no sé cuál de los 4, el Señor estuvo orando toda la noche para que el Señor le dijera a quienes llamaba. Pero estamos hablando del apostolado, no a quienes llamaba del mundo, porque ahí entonces entra lo que dijo el hermano. Les dio del mundo una cantidad de gente, pero de ahí escogió. Porque Él estuvo toda la noche orando y escogió.
Él los llamó. Bueno, pues le dieron en la lista. Ahora, claro, el Señor sabía a qué venía Judas, pero da la impresión, a lo menos a mí, que Él no los está escogiendo, los está llamando. Como dice, ni más ni menos. Acuérdense una cosa, ¿quién en la era de la iglesia escoge los ministros para misiones? El Espíritu Santo. Llamadme, aunque digo, apartadme a Pablo y a Bernabé. Yo tengo una misión para ellos. Pero ¿quién los instala? El Hijo. ¿Y quién los manda? La iglesia. Ahí es donde está la estructura de la iglesia. No hay llaneros solitarios. Mira, es triple. Llama al Espíritu Santo hoy. Confirma a Cristo, instala a Cristo, según Efesios 4:11, y envía a la iglesia, poniéndoles manos. Él les respalda, sí. Pero nota bien, no era enviado ninguno en la iglesia estructurada, en el orden divino, sino lo enviaba la estructura eclesiástica. Aquí, sin grabar. ¿Cómo quiere la iglesia? A ver si te rayaste, Mario, con eso de si se cae. Bueno, yo he visto muchos hermanos que dicen que hacen su Santa Cena en su casa y se compran su botellita. No. Entonces la llevan a sus hogares y hacen, dicen es para administrar Santa Cena, dicen, va, pero ahí tienen el aperitivo para el almuerzo. No. Mira, por eso tiene que ver acoyuntamiento. Solo quiero decirle que usted me refleje esto. ¿Qué relación tiene, digamos, los elementos que se van a dar si el ministro tiene parte importancia para poderlos ministrar y llevarlos a casa, o la persona que está en la casa lo puede hacer? No, pues eso es lo que te quiero decir. No, por eso hay acoyuntamiento, es decir, delegaciones reconocidas, no delegaciones, cabezas de casa reconocidos por la iglesia. Ellos pueden hacerlo, pero no que lo estén haciendo fulano, sultano y mengano, porque entonces va a volver un relajo eso. Van a chupar o va a ministrarles a alguien que no está en condiciones de ministrarles. Si antes en el principio de la iglesia, vigilias, todos hacían vigilias. Y los jóvenes eran los que más, y no solo de hombres y mujeres. Pues yo cuando les caía encima, habían clavos. Entonces, si no hay sacerdote con urín y tumín, no coman las cosas más santas. Si no las van a hacer bien, no las hagan. Eso quiere decir. No, por eso sí, las delegaciones coyunturales no tienen autorización. Eso está como me dicen ahora, mire, ¿y puedo yo bautizar en agua a una persona? X gente, pues. No, porque no es delegada para eso. Si el Señor delegaba a sus discípulos a que bautizaran, no era que cualquiera bautizara. Entonces nosotros ahora tenemos gente que delegar. Ahora, cuando no había iglesia estructural, cualquiera en una ocasión podía ahí bautizar a otro, que fue aquel espontáneo que echaba fuera demonios. Él estaba haciendo todo lo que estaba haciendo la iglesia, y no era de la iglesia. Pero eso fue un asunto ocasional. La normativa es, tú tienes tus núcleos familiares, tus discipulados, tú sabes quiénes están actuando ahí. Un discipulado consciente no voy a invitar a cualquiera que se atravesó por ahí y que venga a darnos Santa Cena. Entonces, por eso es que tiene que haber estructuras, hermano. No es celo de otra clase. Tenemos que ser estructura porque las jerarquías siguen funcionando, o no hay verdadera unidad en el espíritu. Muy bien, vamos a terminar porque tienen ustedes que ir a almorzar. Eso del partido por la mitad. Vamos a levantar la mano. Levantemos, hermanos, unámonos. Las discrepancias que sean de forma las va a dilucidar el Señor. Las que son de fondo son las que preocupan.
Aleluya. Bendícenos, Señor. Danos esa unidad para que el mundo crea que somos tus discípulos, que seamos uno. Suspiramos por ese día, Señor, y procuramos llegar a ese momento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por su atención. Hemos estado desde las 8 de la mañana.